Tenemos por delante uno de los textos más gloriosos de la Biblia, pero un texto de estos que conocemos tanto que nos cuesta asimilarlo de nuevo. Un texto compuesto de frases, de las frases típicas que nosotros como creyentes solemos manejar. Y supongo que mi mayor problema en estos momentos es reflexionar sobre estas frases y hacer que vivan de nuevo para nosotros. Vamos a estar mirando concretamente los versículos 4 a 6 de este texto que acabamos de leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El amor de Dios y cómo ha obrado este amor para nuestra salvación es el tema glorioso de nuestra meditación en esta mañana. La vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, recapacitar sobre lo que veíamos la semana pasada acerca de nuestra condición humana. ¿Quiénes somos? El objeto del amor de Dios. Pecadores, muertos, miserables. En segundo lugar, vamos a considerar aquel que nos ama. ¿Quién es este Dios? Y en tercer lugar, vamos a considerar qué forma toma su amor para con nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho para nosotros? De hecho, hay dos cosas bien obvias, me parece a mí. En cuanto al tema de la condición humana y el tipo de salvación que los seres humanos necesitamos. La primera cosa obvia, a mi juicio, aunque supongo que no puede ser tan obvia porque se escapa a muchos, pero la primera cosa obvia es que la salvación o la solución para nuestra vida tiene que corresponder a nuestro problema. Es por esto que nuestra meditación del domingo pasado es de suma importancia antes de llegar al tema de la salvación. Porque solo es en la medida en la que entendemos nuestro problema humano que vamos a poder entender las buenas noticias del Evangelio. Sería una locura que un médico fuese a visitar a un enfermo y le recitara un medicamento para la garganta cuando su problema es un problema de la vista. O si le amputara una pierna cuando tiene un problema del corazón. Y a mi juicio, el gran problema de las soluciones a la problemática humana que se ofrecen puertas afuera es que las soluciones no corresponden a nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es tu problema? Suponiendo que piensas que tienes un problema. Y si piensas que no tienes ningún problema, pues quizás te hayas equivocado de lugar, porque estamos aquí precisamente los que pensamos que tenemos un problema. Como dice el Señor Jesucristo, los sanos no necesitan médico.
Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bien, pero suponiendo que tenemos un problema, ¿cómo defines tu problema? Quizás en términos de tu soledad, al hecho de que nadie te entiende, al hecho de que en medio de una gran ciudad como la nuestra, sin embargo, uno puede sentirse profundamente aislado e incomprendido. Quizás plantees el problema en términos económicos. La mala distribución de bienes, el hecho de que es todo un apuro llegar al fin del mes a flote. Quizás atribuyes tu problema a una falta de educación, a que en tu juventud no tenías las oportunidades que ahora algunos tienen. Quizás tu problema es tu marido o tu esposa, o tu falta de marido o de esposa, tus relaciones familiares. Ahora, si defines tus problemas en estos términos, evidentemente, si es cuestión de una mala distribución de bienes, votarás en las elecciones próximas conforme a tus criterios. Y allí buscarás una solución. Si es un problema de soledad, pues hay un sinfín de clubs y actividades que ahora la sociedad está montando para personas precisamente como tú. Si es un problema matrimonial, pues también la sociedad te ofrece hoy en día diferentes posibilidades de consejo. Pero en todos estos casos, en todas estas definiciones de la problemática humana, no has dado en el blanco conforme al texto bíblico, conforme a la revelación de Dios. Según Dios, tu problema ni es tu marido ni tu esposa, ni tu dinero ni tu falta de dinero, ni la sociedad que te rodea, ni las injusticias ajenas, ni la educación ni la falta de educación. Tu problema eres tú mismo. Como decíamos la semana pasada, estás muerto en un sentido espiritual. En otras palabras, has estropeado tu propia vida de tal manera que te has vuelto inútil conforme al criterio de Dios. Ahora, esto no es nada atractivo. Pero si no partimos de esta base, nunca vamos a encontrar una solución adecuada para nuestra condición. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo suena a chino a muchos, sencillamente porque no están dispuestos a reconocer que su problema no está en su contorno, sino en su propio corazón. Todas estas otras cosas, remedios sociales, políticos, económicos, educativos, tienen su lugar, pero jamás podrán remediar el problema más fundamental del ser humano. Una vez que has encontrado el remedio fundamental, quizás luego quieras aprovechar algunas de estas otras soluciones también. Pero no pueden ser ningún sustituto por tu verdadera necesidad, que es la limpieza moral de tu corazón pecaminoso, que es la necesidad de una nueva vida. La primera cosa obvia, repito, en cuanto a nuestra necesidad de salvación, es que la salvación en cuestión tiene que corresponder a nuestra verdadera necesidad. Y lo que se ofrece puertas afuera son parches,
cuando necesitamos una cirugía radical. La segunda cosa obvia en cuanto a la salvación es que tiene que corresponder al carácter verdadero de Dios. Nuevamente hay muchas personas hoy en día que están ofreciendo formas devaluadas del Evangelio cristiano. Me refiero, por ejemplo, a los que dirán, pues Dios es un Dios de amor, por lo tanto, al final nos va a aceptar a todos, nos va a perdonar a todos. Afirman esto sencillamente porque no conocen a Dios, o para decirlo de otra manera, porque han inventado a un Dios conforme a su propio gusto, en vez de encontrarse con el Dios que realmente existe y que se ha revelado a nosotros. En esta cuestión del Evangelio y de nuestra salvación, no podemos permitirnos el lujo de decidir nosotros cómo tiene que ser Dios, o de inventar nosotros a un ser supremo, conforme a nuestro criterio de cómo tiene que salvarnos. La salvación que Dios revela en la Biblia es una salvación racional, que podemos meditar en ella, entenderla, ver y considerar su perfección, pero no pretende ser ninguna invención humana. Y otro de los males de los falsos evangelios que se predican hoy en día es que no proceden de Dios, ni son reflejo verdadero del carácter de Dios. Y es por esto que Pablo, antes de entrar directamente en su texto acerca de la naturaleza de nuestra salvación, y después de habernos enseñado nuestra verdadera condición humana, dedica varias frases a recordarnos algo acerca del carácter de Dios. Porque no puedes entender la salvación si no entiendes a Dios. Pablo nos da aquí 3 afirmaciones acerca de él. Dios es rico en misericordia. Dios nos ha amado con un gran amor. Y Dios nos ha salvado por pura gracia. Sin embargo, antes de examinar estas 3 frases brevemente, quiero hacer una pequeña reflexión o consideración en torno a ellas. Hablar hoy en día del amor de Dios es casi un tópico, en el sentido de que en materia de religión, la única característica que todos los seres humanos dan por sentado en nuestro mundo occidental acerca del carácter de Dios es que Dios tiene que ser un Dios de amor. No sé si coincidís conmigo en lo que estoy diciendo. Pero creo que todo el mundo parte de la base hoy en día de que lo primero que hay que reconocer en cuanto a Dios es que ama. Ahora, esto también es reflejo de la falta de consideración o de reflexión del ser humano en nuestros días. Porque luego, claro, esta idea de Dios choca enormemente con lo que se ve en el mundo a nuestro alrededor. Porque en el mundo a nuestro alrededor hay mucho sufrimiento, hay mucha catástrofe. Y si la única característica que entiendes en cuanto a Dios es que Dios ama, difícilmente reconcilias tu concepto de Dios con el mundo en el que vives y por lo tanto terminas rechazando a este Dios.
una de las grandes revelaciones bíblicas acerca del carácter de Dios es efectivamente su amor. Hasta tal punto que Juan nos dice que Dios es amor. Pero necesitamos situar esta característica divina dentro de su contexto global de cómo es Dios. Y entonces comprenderemos que tenemos que partir de la base de un Dios que es nuestro creador, que nos ha creado como seres responsables, que tendremos que dar cuentas a Él, porque Él es el sustentador de lo moral, de lo justo, que exige en nosotros cierto tipo de comportamiento y nos juzgará si no vivimos conforme a su ley. Esta es más bien la premisa bíblica. Nosotros somos pecadores. Era el gran énfasis de nuestro estudio de la semana pasada. Según cómo piensas que es Dios, tendrás cierta inquietud o no al descubrir que eres pecador. A ver si me explico con unas ilustraciones humanas. Si trabajas en una fábrica y un día, por descuido, rompes una pieza de importancia, supongo que no tendrás grandes reparos en decírselo a tu compañero de trabajo, que está allí a tu lado. Mira lo que he hecho. Es otra cosa tener que decírselo al jefe. Si estás en el colegio y rompes un cristal, incluso puedes ser un héroe para con tus compañeros. Pero ¿qué sentirás cuando estás delante de la puerta del director del colegio para darle la explicación? Recuerdo una ocasión cuando yo era niño que fui a la cocina y cogí unos bombones de chocolate que había. Y subí a la habitación y allí estaban mis dos hermanas. Y yo no tuve ningún reparo en decirles a mis dos hermanas lo que yo había hecho. Incluso repartí con ellas los bombones. Y luego entró mamá. Hay ciertos pecados que hoy en día están de moda. Lo observamos en los comentarios de la gente. Si sale el tema de nuestro comportamiento, hay ciertas cosas que no nos cuesta vergüenza confesarlas. Yo soy así, tengo mi genio, pero lo que queremos decir con esto es que soy noble y digo siempre la verdad con mucha franqueza. Yo soy así. Cualquier cosa que sale a esta frase, que sigue a esta frase, es un pecado bonito. Hoy en día no cuesta en ciertos círculos confesar lo que en otra época habría sido considerado una inmoralidad. Pero ¿qué pasa cuando tienes que confesarlo delante del jefe? Si lo único que dices acerca de Dios es que ama, entonces le has convertido al Señor en una especie de figura ñoña que todo lo va a admitir, que puedes hacer todo lo que quieres y como abuelo sentimental te va a perdonar todo. En un sentido, si dices que el Dios de amor nos ama, no has dicho nada.
solo estás justificando tus pecados. Es cuando empiezas a comprender que quien nos ama es nuestro Creador, es nuestro juez, es quien va a juzgarnos con juicio justo, es quien castiga al pecado. Entonces, si afirmas, este nos ama, estás diciendo algo. He querido decir todo esto antes de entrar en estas afirmaciones de Pablo, porque Pablo parte de la base. Si no me crees, lee, por ejemplo, su epístola a los Romanos. Pablo parte de la base de que lo primero que tenemos que afrontar en cuanto a Dios como hombres pecadores que somos es su justicia, su soberanía, su derecho y su necesidad de juzgarnos. Y es partiendo de esta base, comprendiendo que Dios es así, que luego Pablo afirma, Dios es rico en misericordia, Dios nos ha amado con un gran amor y Dios nos ha salvado por gracia. Dios es un Dios rico, abundante en misericordia. Por supuesto, estas tres afirmaciones de Pablo vienen a ser una sola, aunque con tres matices. Misericordia, el Dios que siente compasión cara a nuestra debilidad y necesidad. La semana pasada decíamos que nuestro pecado nos incapacita, que nos hemos vuelto inútiles según el criterio de Dios. Pero ante esta inutilidad nuestra debilidad, como Pablo dice en Romanos 5, Dios siente compasión. Como dice el salmista, Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Compasión. Este matiz de amor que es compasión hacia el débil. El amor, en segundo lugar, su gran amor con que nos ha amado. Y Pablo deliberadamente utiliza aquí una redundancia, con el fin de enfatizarlo para nosotros. La cualidad más intrínseca de Dios, el constante deseo de bien que Dios tiene para con todos, aun cuando este deseo nunca puede ni debe contradecir su propia justicia. Dios desea profundamente tu bien. El versículo 7 nos habla de su bondad. Repito, el Dios que nos ama es el Señor de señores, que con toda razón y sin ninguna injusticia de su parte podría menospreciarnos y condenarnos sin más. Porque el objeto de su amor somos nosotros, seres indignos, rebeldes, como tú y yo, que en nuestros momentos de lucidez hasta nos damos asco a nosotros mismos.
más aún, a nuestro Creador perfecto, justo, que ve y entiende cómo hemos estropeado su creación. Este es quien nos ama. Por esto, la tercera frase. La gracia de Dios. La gracia es el amor de Dios, pero visto con cierto matiz. El amor manifestado a personas totalmente indignas de recibir este amor. Si yo amo a una persona que me ha hecho mucho bien, este amor es una especie de deuda. Pero si yo amo a una persona que me ha hecho mucho mal, mi amor es gracia. La Biblia nos dice que el amor con que Dios nos ama es gracia. Aun después de haber vivido años menospreciando el amor de Dios, abusando de su generosidad, Dios sigue mostrándonos su gracia, ofreciéndonos su salvación. Así es el amor de Dios. Compasión a los débiles, gracia a los que somos pecadores. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es conocerlo. De hecho, una de las maneras de definir la diferencia entre un creyente y uno que no lo es está en esto, que el creyente conoce el amor de Dios en Cristo. Porque, dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Puedes decir con el apóstol Pablo, el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente repito, creo que estas palabras empiezan a cobrar sentido para nosotros cuando entendemos en primer lugar nuestra verdadera condición humana y en segundo lugar el verdadero carácter justo de nuestro Dios. Así pues, aquí estamos nosotros, pecadores indignos, y aquí está el Señor, justo, creador, pero que nos ama. ¿Y cuál es la consecuencia? Pasamos a nuestra tercera parte. La salvación que Dios ha obrado a favor nuestro, para sacarnos de nuestra condición de muerte espiritual, debido al gran amor con que nos ama. La maravilla de su salvación. Ahora, la salvación que Dios nos ofrece se puede expresar de muchas maneras. Es un tema muy amplio. Y el apóstol Pablo, en nuestros versículos, se concentra en un solo enfoque de cómo es la salvación que Dios ha obrado por nosotros. Y lógicamente yo me voy a concentrar también en este solo enfoque,
pero recordando a la vez que no es todo lo que hay que decir sobre este tema. Es obvio por qué Pablo elige este enfoque, porque es el que corresponde a nuestra necesidad según se ha definido en los versículos 1 a 3. Si nuestra condición verdadera es la muerte espiritual, es obvio que lo que necesitamos de salvación es vida espiritual. Partimos de la base de que en nuestra vida natural, carnal, no conocemos la vida verdadera de Dios, sino una existencia que la Biblia llama muerte. Lo que necesitamos, pues, es vida nueva. Y Pablo nos va a enseñar esto también mediante 3 frases. Miremoslas. En primer lugar, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida. En segundo lugar, versículo 6, juntamente con Cristo, Dios nos resucitó. En tercer lugar, también versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuevamente, estas 3 frases vienen a ser matices diferentes sobre una misma realidad, que es la nueva vida que Dios nos ofrece. Si nosotros acudamos a Dios pidiendo su salvación. Nos dio vida, en primer lugar, juntamente con Cristo. ¿Por qué esta frase? Nos dio vida juntamente con Cristo. Creo que es una referencia tanto al medio por el que conseguimos esta nueva vida, como a la calidad de vida que Dios nos da. Nos dio vida juntamente con Cristo. En primer lugar, significa que fuera de Cristo no hay vida. Como predicaban los apóstoles, las primeras predicaciones de la Iglesia cristiana, su mensaje era el siguiente: en ningún otro fuera de Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O como dijo el mismo Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El exclusivismo cristiano. Y el Evangelio que predicamos pretende ser exclusivista. Es por esto que tenemos que predicarlo con tanta urgencia. Pero nuestro exclusivismo no corresponde a una especie de capricho de parte de Jesús o de los apóstoles o de nosotros. Ni es manifestación de egoísmo, ni de un espíritu intolerante. Nuestro exclusivismo se debe a que no podemos comprender cómo pueden ser soluciones verdaderas a nuestra necesidad verdadera las soluciones que el mundo ofrece. Sencillamente no lo son. Es por esto
que Cristo viene diciendo: yo soy el camino a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. No por egoísmo mío, no por capricho mío, sino porque los demás caminos que los hombres inventan no funcionan sencillamente. Ahora vuelvo a insistir, el que aceptes esto o no depende del análisis que haces de tu propia situación. Si tu análisis de la condición humana no coincide con el análisis bíblico, bien puede valerte otro evangelio. Este es el punto crucial. Si dices: no soy así de malo, no estoy así de perdido, si dices: voy bastante bien, gracias, el evangelio cristiano no tiene más cosas que decirte. Si no comprendes que eres pecador y que este es tu principal problema, nunca vas a comprender que la única solución la encontrarás en Cristo. Te valdrá cualquier otra solución. Con todo, este es un tema muy amplio y que merece un estudio él solo. Y no podemos quedarnos aquí. Cuando se dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, en primer lugar nos está indicando que fuera de Cristo no hay solución, no hay vida. Pero en segundo lugar nos está recordando que la vida nueva que Dios nos ofrece es una vida caracterizada por su asimilación con la vida de Cristo. En cuanto a su cualidad, tiene que ver con cómo es la vida de Jesús. Cuando Dios nos ofrece vida nueva, no es una vida cualquiera. Es una vida con ciertas características. Y si quieres saber cómo es esta vida que Dios nos ofrece, mira a la persona de Jesús. Cuando la Biblia nos habla de vida eterna, no nos está hablando en primer lugar de una existencia ad infinitum, sin fin. Nos está hablando de una calidad de vida nueva. La vida que caracterizaba al Señor Jesucristo. La vida que Dios tenía en mente cuando nos creó. La vida vivida en su presencia, con su poder. La vida con propósito, con meta, porque Dios está allí. Por esto Pablo repite la segunda frase. Juntamente con Cristo nos resucitó. La vida que nosotros disfrutamos si aceptamos la invitación de salvación de parte de Dios es la vida que caracteriza al mismo Señor Jesucristo en su resurrección. Y si queréis un comentario bíblico del mismo apóstol Pablo sobre esta idea, no puedes hacer mejor que leer en Romanos capítulo 6, versículos 8 a 10, lo que él dice acerca de esta vida de resurrección con Cristo. Y allí verás que dice tres cosas. La vida de resurrección del Señor Jesucristo, en primer lugar, es una vida que no está sujeta a la muerte. Habiendo resucitado, dice Pablo en Romanos 6, Cristo ya no muere. La muerte no tiene nada que ver con Él. Luego, la vida eterna, la vida nueva que Dios nos ofrece en Cristo, es una vida que no está sujeta al temor de la muerte.
Nuevamente tenemos por delante aquí un gran tema. Recordad lo que decíamos la semana pasada acerca de la naturaleza de la muerte, perdón, en el sentido bíblico. No es tanto el fin de nuestras funciones físicas. En el sentido bíblico esto solo es una manifestación de una muerte más profunda. La muerte es separación de Dios. La muerte es incomunicación con Dios. La muerte es existencia sin su presencia. Y luego, sin propósito, sin sentido, sin el mismo centro de todas nuestras necesidades humanas. Como creyentes, físicamente moriremos, según nos lo explica la Biblia. Pero morimos no ya solamente como síntoma de nuestra pecaminosidad, sino que morimos precisamente con el fin de poder entrar más plenamente en los propósitos de Dios para nosotros. Hasta la tumba, la vida nueva que Dios nos ofrece es algo que palpamos, es algo que nos deleita. Pero es parcial. Pero en este sentido profundo, la vida nueva no está sujeta a la muerte. En segundo lugar, según Romanos capítulo 6, la segunda característica de esta vida de resurrección con Cristo es que es una vida que representa la muerte al pecado. La vida de resurrección de Jesús viene a continuación de su muerte al pecado en el Calvario. La vida de resurrección en el creyente viene a continuación de su muerte al pecado en la persona de su sustituto Jesús cuando murió en la cruz. Otro tema muy grande que no tenemos tiempo para comentar en estos momentos. Pero esto significa o implica que la vida nueva que Dios nos da es una vida de recursos poderosos contra nuestra pecaminosidad. Es una vida de santidad. Es una vida que refleja la perfección moral del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar nos dice Romanos 6 que esta vida de resurrección se caracteriza por el servicio realizado para Dios. En cuanto resucitó, dice Pablo, hablando de Cristo, para Dios vive. Bueno, esto siempre ha sido cierto en el caso de Cristo. Pero Pablo lo dice no con respecto tanto a Cristo como con respecto a nosotros. A partir de nuestra regeneración, a partir del momento de recibir esta nueva vida de parte de Dios, estamos puestos para vivir para Él. La conversión consiste fundamentalmente en esto, en que hasta el momento de nuestra conversión vivíamos para nosotros mismos, que es otra manera de decir que vivíamos para el pecado. Pero a partir de este momento nuestra vida se reorienta y ahora vivimos para Dios. Efectivamente, muchos de nosotros tenemos que reconocer y confesar que aun siendo creyentes negamos nuestra fe por nuestra manera de vivir. Pero esto es conversión en el sentido bíblico. Una vida reorientada hacia Dios. Y así es la vida de resurrección de la que la palabra nos habla. Quizás en este momento nos estemos perdiendo un poco en medio de diferentes puntos.
Espero que no. Pero seguimos porque nos queda una tercera frase aquí ahora volviendo a Efesios capítulo 2. Nos queda una tercera frase para describir esta nueva vida. Se nos dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo en este momento no me encuentro sentado en ninguna esfera de por allí. Aquí estoy y aquí estáis vosotros. Tampoco es una referencia a un estado futuro, de que vayamos a estar sentados en bancos allí en el cielo, porque el tiempo pasado es bien claro. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tampoco es una referencia a una especie de misticismo, a arrebatamientos místicos, porque como mucho estas experiencias son de minorías, mientras Pablo aquí está hablando de todo creyente. En primer lugar, esta frase es una referencia a la esfera en la que recibimos las bendiciones de Dios. Para expresarlo de esta manera, cuando Dios nos está hablando de nueva vida, no está hablando de una abundancia de bienes materiales, ni está hablando necesariamente del fin de todo trastorno físico, ni está hablando en términos sociopolíticos conforme a los remedios de nuestro mundo. Está hablando de otra esfera totalmente diferente de solución. El reino de Dios no es de este mundo, lo cual no quiere decir que el reino de Dios no esté en este mundo, sino que no participa de los valores y de las características de un criterio mundanal. Participa de las características celestiales. Es en este sentido que Dios nos ha sentado en la esfera celestial con Cristo. Ya lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 3. Recordaréis que veíamos que decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si luego empezamos a enumerar cuáles son estas bendiciones, vemos que son bendiciones para aquí y ahora, en medio de este mundo, solo que no participan de la esencia de este mundo, de la esfera de este mundo. La vida abundante y nueva en Cristo tiene que ver con una dimensión invisible y desconocida para el mundo en el que vivimos. Volviendo a lo que decíamos antes, el mundo dice que el destino humano está determinado por ciertos factores sociopolíticos, económicos. El creyente dice que el destino humano finalmente es determinado por Dios. No hay choque entre estas dos afirmaciones. Pero el creyente ve una esfera espiritual que el no creyente no ve. El mundo dice: llueve debido a un proceso de precipitación. El creyente dice: efectivamente, pero quien controla este proceso de precipitación es Dios. Llueve, pues, porque Dios quiere que llueva. El mundo nos mira a nosotros y no nos ve como diferentes de ningún modo de cualquier otro ser humano.
ve nuestras necesidades materiales, nuestras debilidades. Pero nosotros sabemos que esperamos aquel día cuando sea manifiesto a todos que somos hijos de Dios. Estos son 3 ejemplos de lo que quiere decir esta cuestión de los lugares celestiales, de la esfera o la dimensión en la que recibimos estas bendiciones en Cristo. Dios, por así decirlo, nos abre la puerta a un nuevo mundo que antes desconocíamos. Y al desconocerlo es por esto que nos llamaba muertos. Ni veíamos, ni entendíamos este otro mundo. Estábamos separados de Dios. Pero ahora entramos y esto reforma totalmente nuestra perspectiva de lo que es la vida. En esta nueva esfera, en los lugares celestiales, descubro que soy un hijo de Dios, que disfruto de la comunión con mi Padre, que lo más significativo en este mundo como fenómeno social es el pueblo de Dios que Dios está formando para sí. Ahora comprendo que más que cualquier vinculación política o nacional en este mundo, lo que me importa es que mi ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y por esto el creyente no se conforma con este mundo y sus criterios. Pero esta frase de que Dios nos ha dado esta nueva vida en la esfera de los lugares celestiales, también es una referencia al trabajo, a la tarea y autoridad que Dios nos da. Porque sentarse en el concepto semítico es disponerse para ejercer gobierno. Nos dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y recordaréis lo que ya ha dicho en el capítulo 1 con respecto a Jesús mismo. Dios resucitó a Cristo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y recordaréis que en el capítulo 6 Pablo nuevamente hará referencia a que nosotros como creyentes tenemos que hacer guerra contra todos estos poderes. Ahora lo que establece es que en Cristo la clase de vida que Dios nos da es una vida caracterizada por una autoridad y un poder que emanan del mismo Cristo y que están por encima de toda autoridad en este mundo. Nuevamente un tema que tendríamos que dedicar toda una sesión a él. Dios está formando, estableciendo su reino. Y el privilegio del creyente no solo es el de recibir una nueva vida de ciertas sensaciones. El privilegio del creyente es entrar a formar parte ya de este reino y gobierno de Dios, tanto en el sentido de que ahora Dios empieza a gobernar en su propia vida. Luego hay una transformación personal, como en el sentido de que Dios le invita a que se siente con Cristo. En una situación del ejercicio de la autoridad y de los recursos de Dios en medio del mundo en el que vivimos. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice Cristo a sus discípulos acerca de atar y desatar en la tierra. Tiene mucho que ver con lo que dice en las epístolas acerca de nuestra lucha espiritual, nuestra guerra espiritual como creyentes contra las huestes del mal.
Somos llamados no a una vida pasiva de bendiciones pasivamente recibidas solamente. Somos llamados a una vida que consiste en servicio para Dios. A trabajar, a salir de estas puertas en su nombre, para proclamar las buenas noticias, para vivir esta nueva vida en medio de una sociedad decadente. Después de la conversión y de la regeneración viene el servicio. Y si tu vida cristiana consiste en algo menos que esto, debes reconsiderar lo que es el Evangelio. Hemos ido por muchos derroteros hoy y pido perdón porque hemos tocado tantas teclas que yo no sé si ha salido una armonía o un caos. ¿Me permitís resumir brevemente? Partimos de la base de un Dios soberano, la suprema realidad de nuestra vida. Un Dios que nos mira a nosotros y nos califica con la calificación más terrible que puede haber. Muertos, inútiles, alienados de la vida de Dios. Pero a la vez que nos tilda de esta manera, un Dios que nos ama profundamente y en Cristo ha hecho posible todo lo necesario para que nosotros podamos dejar de ser inútiles, dejar de ser pecadores, dejar de ser muertos y volvernos vivos con nueva vida, una nueva vida de santidad en el servicio de Dios. Ya no muertos, sino vivos. Ya no inútiles, sino útiles. Ya no pecadores, sino santos. Esta es la buena nueva del Evangelio. ¿Cómo saber si es cierto? Hay muchas maneras de saber si es cierto. Pero la primera de ellas, y la única que voy a mencionar, la primera de ellas es de mirar tu propio corazón y de ver si coincides íntimamente con el análisis de Dios. Si después de todo lo que hemos dicho, tu reacción sigue siendo, pues yo no soy así de mal, esto es una exageración, no veo mi condición como tan desesperada, ni veo tan malo el mundo en el que vivo. Si tu reacción es de justificarte, repito las mismas palabras de Jesús, que Él no ha venido a llamar a los justos, y si tú afirmas que no necesitas ningún médico, soberano eres de tu vida para decidirlo. ¿Qué te dice la conciencia? ¿Cómo eres? No ante tus compañeros, sino de la misma manera que se transformó mi perspectiva de las cosas cuando allí comiendo los caramelos con mis hermanas entró mamá. ¿Qué te diría tu conciencia de ti si ahora mismo pasaras a la presencia de tu Dios? Amén.
de la condición humana y el tipo de salvación que los seres humanos necesitamos. La primera cosa obvia, a mi juicio, aunque supongo que no puede ser tan obvia porque se escapa a muchos, pero la primera cosa obvia es que la salvación o la solución para nuestra vida tiene que corresponder a nuestro problema. Es por esto que nuestra meditación del domingo pasado es de suma importancia antes de llegar al tema de la salvación, porque solo es en la medida en la que entendemos nuestro problema humano que vamos a poder entender las buenas noticias del Evangelio. Sería una locura que un médico fuese a visitar a un enfermo y le recitara un medicamento para la garganta cuando su problema es un problema de la vista. O si le amputara una pierna cuando tiene un problema del corazón. Y a mi juicio, el gran problema de las soluciones a la problemática humana que se ofrecen puertas afuera es que las soluciones no corresponden a nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es tu problema? Suponiendo que piensas que tienes un problema. Y si piensas que no tienes ningún problema, pues quizás te hayas equivocado de lugar, porque estamos aquí precisamente los que pensamos que tenemos un problema. Como dice el Señor Jesucristo, los sanos no necesitan médico. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bien, pero suponiendo que tenemos un problema, ¿cómo defines tu problema? Quizás en términos de tu soledad, al hecho de que nadie te entiende, al hecho de que en medio de una gran ciudad como la nuestra, sin embargo, uno puede sentirse profundamente aislado e incomprendido. Quizás plantees el problema en términos económicos, la mala distribución de bienes, el hecho de que es todo un apuro llegar al fin del mes a flote. Quizás atribuyes tu problema a una falta de educación, a que en tu juventud no tenías las oportunidades que ahora algunos tienen. Quizás tu problema es tu marido o tu esposa, o tu falta de marido o de esposa, tus relaciones familiares. Ahora, si defines tus problemas en estos términos, evidentemente, si es cuestión de una mala distribución de bienes, votarás en las elecciones próximas conforme a tus criterios. Y allí buscarás una solución. Si es un problema de soledad, pues hay un sinfín de clubs y actividades que ahora la sociedad está montando para personas precisamente como tú. Si es un problema matrimonial, pues también la sociedad te ofrece hoy en día diferentes posibilidades de consejo. Pero en todos estos casos, en todas estas definiciones de la problemática humana, tenemos por delante uno de los textos más gloriosos de la Biblia. Pero un texto de estos que conocemos tanto que nos cuesta asimilarlo de nuevo.
un texto compuesto de frases, de las frases típicas que nosotros como creyentes solemos manejar. Y supongo que mi mayor problema en estos momentos es reflexionar sobre estas frases y hacer que vivan de nuevo para nosotros. Vamos a estar mirando concretamente los versículos 4 a 6 de este texto que acabamos de leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El amor de Dios y cómo ha obrado este amor para nuestra salvación es el tema glorioso de nuestra meditación en esta mañana. La vamos a dividir en 3 partes. En primer lugar, recapacitar sobre lo que veíamos la semana pasada acerca de nuestra condición humana. ¿Quiénes somos? El objeto del amor de Dios. Pecadores, muertos, miserables. En segundo lugar, vamos a considerar aquel que nos ama. ¿Quién es este Dios? Y en tercer lugar, vamos a considerar qué forma toma su amor para con nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho para nosotros? De hecho, hay 2 cosas bien obvias, me parece a mí. En cuanto al tema